Ok, muy buenas tardes con todos. A nombre de la Dirección de Supervisión, me encargaron realizar la presentación que ahora les voy a mostrar. Básicamente va a girar en torno a los trabajos que hacemos y un ejemplo práctico respecto a una supervisión en una central hidroeléctrica en construcción. ¿Cómo empezó el tema de la supervisión eléctrica? El tema de la supervisión eléctrica empezó hace muchos años, en la época de la década de los 90, cuando el Ministerio de Energía y Minas tenía las competencias referidas a este tipo de supervisiones y estaba concentrado básicamente en empresas supervisoras privadas. Estas empresas supervisoras terceras eran contratadas por la propia empresa de electricidad, quien a través de un concurso seleccionaba y contrataba y lógicamente pagaba también a la empresa que le iba a supervisar. Entonces, como que desde un comienzo se tuvo cierta desconfianza respecto a que si este hecho iba a dar una objetividad a la empresa supervisora. Esta fue la primera etapa. Posteriormente se pasó ya a una segunda etapa cuando se creó el OCINER, simplemente OCINER, en la que esta entidad se encargaba de lo que era la supervisión ambiental, pero de los sectores hidrocarburos y electricidad. El sector minería aún no estaba involucrado en este tipo de supervisiones, seguía en manos del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, posteriormente fue transferida esta actividad y el OCINER pasó a llamarse OCINERMIN, justamente por el tema de la minería. Y a su vez el OCINER comenzó a adquirir mayor fuerza porque los ingresos que le permitían funcionar venían de un aporte por regulación. Y este aporte por regulación era un porcentaje cercano al 1% de las ventas que generaban las empresas de electricidad e hidrocarburos. Entonces sí se podía formar un buen equipo de trabajo y lógicamente con este ingreso se pudo contratar personal bastante calificado. Ya la tercera etapa consiste en la creación del OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y asimismo, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el CINEFA, más conocido como CINEFA. Asimismo, la desconcentración de las competencias de certificación ambiental, ya ahora no solamente está en manos de los ministerios, también está en manos de las direcciones regionales de energía y minas de los gobiernos regionales. Y la transferencia de funciones de fiscalización ambiental, inicialmente habían solamente algunas. Como les comentaba, la supervisión ambiental estaba en manos de OCINERMIN. Sin embargo, el 22 de julio del 2010 se produjo la primera transferencia de funciones de supervisión ambiental y esta solamente se refería al sector minería. El OCINERMIN ya no se encargaba de eso simplemente era transferido las funciones y el OEFA asumía esa actividad. Para el 4 de marzo del 2011 se transfieren las funciones de supervisión ambiental en los temas de hidrocarburos y electricidad. Para marzo del 2012 se transfieren las funciones de supervisión en el tema de pesquería, en algunas actividades, y para el año pasado, en enero, se transfirieron parte de las supervisiones del sector industria. ¿En qué consiste la supervisión ambiental? ¿Cómo es que se organiza el OEFA para su trabajo? El OEFA, la forma como se ha organizado, básicamente está dividida en tres aspectos. Hay una dirección de evaluación que se encarga de todo lo que es monitoreos para darle más fuerza al tema de lo que es supervisión ambiental, que también es otra supervisión, otra dirección. Y finalmente, cualquier tipo de hallazgos o presuntos incumplimientos que se encuentren son transferidos a la Dirección de Fiscalización y Sanción, que donde está el grupo de abogados que se encargan de poner la sanción de ser el caso. En palabras, los podemos mostrar ahí. La evaluación consiste en la vigilancia, monitoreo para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales. La supervisión directa lo que hace es la verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables, ya vamos a definir este tema. Y también se encarga de la imposición de medidas administrativas. O sea, por ejemplo, en caso haya un incumplimiento que simplemente sean documentales, la Dirección de Supervisión Directa se encarga de solicitar al administrado que cumpla con estas obligaciones y el hallazgo ya no es necesario que siga un inicio de procedimiento sancionador, sino que es archivado. Pero en caso
no esté dentro de este grupo, pasa a la Dirección de Fiscalización, quienes sí se encargan de investigar la comisión de infracciones administrativas, de ser el caso, se encargan de imponer las sanciones y medidas administrativas, y ahora con una norma nueva que ha salido recién hace pocas semanas, el otorgamiento de incentivos para el cumplimiento de la legislación ambiental. ¿En qué consisten las obligaciones ambientales fiscalizables? El trabajo del OEFA consiste en verificar, básicamente son dos cosas, que son las dos primeras que se muestran, que es la normativa ambiental, verificar que todas las empresas que están haciendo actividades eléctricas cumplan con toda la normatividad ambiental, que en el sector de electricidad es bien básico. En electricidad solamente tenemos 3 normas ambientales: el Reglamento de Protección Ambiental, la 029 que salió hace 20 años, el Reglamento de Fluentes y el Reglamento de Participación Ciudadana, y una transversal que es el Reglamento de Residuos Sólidos. No tenemos más herramientas para lo que es supervisión. Adicionalmente a eso, estamos también verificando los compromisos que han asumido las empresas a través de sus instrumentos de gestión ambiental. Como ustedes sabrán, cuando se elabora un proyecto, este proyecto, además de los permisos técnicos, requiere de una certificación ambiental. Esta certificación ambiental implica que el administrado o la empresa asuma una serie de compromisos frente al Estado. Y lógicamente el Estado le dice: ya yo te doy la autorización, pero tus compromisos tienen que ser cumplidos. Y lógicamente eso está dentro de los instrumentos de gestión ambiental, que son de cumplimiento obligatorio. Y los otros dos ya son derivados de las propias funciones del OEFA, como son disposiciones y mandatos emitidos por el mismo OEFA. En caso se vea, por ejemplo, un incumplimiento muy grande, simplemente se le dice: ustedes tienen que hacer esto, y lo hacen sí o sí. A eso se refiere con las disposiciones y mandatos. Y otras obligaciones que pueden venir inclusive de los CENERMIN. Puede ser que haya habido disposiciones de los CENERMIN respecto a algunas disposiciones que ellos emanaron, y el OEFA está continuando con esa verificación de ese cumplimiento. Y aquí esquemáticamente se ve cómo es que funciona la supervisión. Inicialmente hay una etapa preparatoria que se ve en verde, que consiste en acciones previas para el ejercicio de la supervisión, que básicamente es la revisión de la documentación. O sea, revisar, por ejemplo, todos los compromisos ambientales, verificar todas las obligaciones a las que está obligada el administrado, y establecer una matriz. Y esa matriz sirve para que el supervisor, cuando vaya a campo, verifique casi como un tipo checklist si cumple o no cumple, y lógicamente debería ser documentado. La parte que estamos viendo en blanco, que es propiamente la ejecución de la supervisión de campo, comprende, además de la propia verificación in situ de posibles incumplimientos, la revisión documental de toda la información que la empresa puede haber tenido en sus instalaciones. En caso se detecte algún incumplimiento, eso se transforma en un hallazgo. En la parte que está en ploma se describen los resultados de la supervisión. En caso, por ejemplo, haya un incumplimiento, se pasa a la parte negra, que es de acusación, y se elabora un informe técnico acusatorio, que nosotros le denominamos cita, que va a la Dirección de Fiscalización. En este informe se sugiere si hay incumplimientos o no hay incumplimientos, para que esta dirección se encargue finalmente de iniciar el procedimiento sancionador. Este resultado de la supervisión se concluye físicamente en un informe que es elaborado por el supervisor, el encargado de campo, con apoyo de los abogados. Y finalmente también se elabora dos documentos, que es el reporte público, que como su nombre lo indica, puede ser entregado a cualquier persona que lo solicite, pero es un informe bastante básico, porque si hay un inicio de procedimiento sancionador, no se puede decir a cualquier persona si se va a iniciar el procedimiento o no. Simplemente se le dice: mire, esto es lo que hemos encontrado. Y un reporte para el administrado, que ya es un documento mucho más desarrollado, en el que se explica que se han encontrado unos incumplimientos. Algunos pueden ser subsanados si la empresa sigue ciertos requisitos, y otros simplemente puede iniciarse un procedimiento sancionador. ¿Qué facultades tienen los supervisores? Realmente, con la formación del OEFA, los supervisores han ganado cierto peso con relación a lo que se tenía en los CENERMIN. Por ejemplo, aunque no lo nombramos aquí,
Hay un artículo en el reglamento de supervisión del OEFA en la que te dice que si, por ejemplo, un supervisor está más de 10 minutos esperando y no es atendido por el administrado, eso se considera una falta grave. Y como falta grave puede ser sancionado con una multa que corresponde a una elevada. Lógicamente ahora con estas nuevas medidas que han salido, ya no es tan fácil imponer ninguna sanción. Tiene que tener una segunda vuelta, una segunda oportunidad de la empresa para que presente sus descargos y después de eso recién se evalúa si se va a iniciar un procedimiento sancionador o no. Bueno, aquí las facultades que se muestran dicen exigir a los administrados la exhibición o presentación de documentos que sean necesarios. O sea, cuando uno va a campo, un supervisor le puede decir, empresa, por favor, necesito estos documentos y estos estudios y todo lo que sea necesario para verificar los cumplimientos a los que están obligados a hacer. Otro punto es hacerse acompañar en la visita de campo por peritos y técnicos, cuando se estime necesario. Por ejemplo, a veces de repente el supervisor no es especialista en todos los temas, pero sí es posible que lleven técnicos que a nombre del OEFA hagan estudios que finalmente puedan sustentar mejor algún hallazgo. El tercer punto bastante interesante también es tomar copia de los archivos físicos, electrónicos, así como de cualquier otro documento que resulten necesarios para los fines de la acción de la supervisión directa. O sea, cualquier documentación que el supervisor crea que es necesario puede ser solicitado y según el reglamento es obligación del administrado facilitar esta información. Y finalmente el cuarto punto se refiere a lo que es los monitoreos. El OEFA, para sustentar, como les comentaba, para sustentar mejor los hallazgos, lo que hace es monitorea ruido, monitorea aire, monitorea efluentes, monitorea radiaciones electromagnéticas y todos los parámetros ambientales que se crean convenientes para verificar el cumplimiento de la normativa y obligaciones ambientales. ¿En qué etapa supervisamos como OEFA? En realidad supervisamos las 3 etapas, desde la construcción, que es la etapa en la mayoría de los casos que más afectación provoca al ambiente, la operación y la parte del abandono o cierre también. ¿Y qué actividades supervisamos? En el sector de electricidad, en realidad supervisamos todas las actividades, desde la generación, pasando por la transmisión y llegando al tema de distribución. El marco legal, a nivel general, hay bastante, es un poquito amplia. Tenemos la Ley General del Ambiente, la Ley de CINEFA, el reglamento del CINEFA, etcétera. Todos los estándares de calidad ambiental están mostrados ahí, pero en el caso de los estándares de calidad ambiental es importante indicar también de que no sirven para sancionar. Los SECA solamente son referenciales y lo que hace es medir la calidad ambiental. Por ejemplo, si tuviéramos una central aquí en este salón y quisiéramos ver si está afectando el ambiente o no, teóricamente tendríamos que poner equipos de calidad de aire hacia afuera. Pero esos resultados que salgan no podríamos decir que solamente son generados por esta fuente de aquí, porque de repente hay vehículos en la Javier Prado, vehículos que pasan por otro lado, en fin, hay muchas fuentes. Por lo tanto, el estándar de calidad ambiental es solo referencial. Y como es referencial, no puede ser utilizado para ser sancionado, ningún administrado. Sin embargo, en el tema de lo que son normativas específicas, ya las cosas cambian. Por ejemplo, tenemos el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades eléctricas, que es de los reglamentos del sector de minería y energía, es el más antiguo, ya cumple 20 años este año. Tenemos la Resolución Directoral 008 del año 97, que está referido a efluentes líquidos en todas las actividades también. Tenemos la Ley y el Reglamento General de Residuos Sólidos, que eso sí, de repente es uno de los puntos más fuertes que tenemos para sancionar. Y el último punto, los lineamientos para la participación ciudadana en las actividades eléctricas. Bueno, aquí un poquito describimos cómo es el enfoque para planificar una supervisión. Aquí se repite la verificación de las obligaciones ambientales y los compromisos deben ser transcritos a través de una matriz. Y finalmente, ¿cómo es que consideramos la supervisión? Uno de los criterios que estamos considerando, por ejemplo, es identificar cuál es el componente ambiental más crítico. Y aquí ponemos un ejemplo. En una central hidroeléctrica, de las 3 etapas, ¿cuál es la más conflictiva en temas ambientales? Es la etapa de construcción. En la etapa de operación, si bien es cierto hay impactos ambientales, no son tan críticos como la etapa de construcción,
que es donde se produce la mayor afectación en suelos, aire, ruido, etc. Y de toda esta actividad de construcción en centrales hidroeléctricas es el tema de la calidad del aire lo que más afecta. Entonces, cuando uno va a hacer una supervisión, lo que hace es irse de frente a los aspectos de calidad, de afectación a la calidad del aire. Y también hay otro criterio para seleccionar las empresas que ya estamos considerando, por ejemplo, como el enfoque de nodos energéticos, que en el Perú tenemos, de hecho, ya una en Chilca, donde se está concentrada la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, y se está creando otra en el sur, en Mollendo e Hilo. Y aquí les muestro una supervisión típica en una central hidroeléctrica en construcción, en la que se puede observar, por ejemplo, todas las instalaciones que son supervisadas, como el embalse, el desarenador, la cámara de carga, la presa, la zona de accesos, las vías de accesos, el tema de las tuberías forzadas, la chimenea de equilibrio, la casa de máquinas, patio de llaves, la descarga de aguas turbinadas. En realidad todas estas instalaciones son supervisadas en campo cuando uno va a hacer el trabajo. Y básicamente en el caso de una supervisión de centrales hidroeléctricas se verifican estos aspectos que se muestran aquí, estas instalaciones. Y los hallazgos o presuntos incumplimientos o probables daños ambientales que se generan los vamos a mostrar. Por ejemplo, los trabajos de desvío de cauce de río para la construcción de una presa. La lámina que está en la foto que está en la parte superior, hay una presa que lógicamente interrumpe el paso del río normalmente que seguía de frente, y lo que hacen es desvían el río para poder hacer la infraestructura civil, y ahí ya están provocando los primeros daños. Y la foto que ven abajo, por ejemplo, es la disposición de desmontes, que al no estar de repente con la protección debida, genera inestabilidad de ese talud, no tiene una buena estabilidad, genera erosión de río y generación de más sólidos sedimentales, por ejemplo, en el mismo río, y así se van generando una serie de impactos solamente por esta primera parte de la supervisión. Durante la construcción de la presa igual, se producen una serie de impactos, por ejemplo en la foto que se ve en la parte superior, también lo que se ha hecho ahí es cortar un río, y esta es una presa bastante alta, está aproximadamente 100 metros de altura. Entonces los trabajos de movimiento de tierra, por ejemplo, generan material particulado. Ese es uno de los impactos, ¿no? El trabajo de concreto, el movimiento de materiales, provoca la contaminación del agua. Y así hay una serie de impactos que se van generando, y que nosotros, para ver si hay incumplimientos o no, lo que debemos hacer, por ejemplo, es colocar equipos de calidad de aire a barlovento y a sotavento para ver si realmente hay una afectación que escapa a los estándares de calidad ambiental. Ahí lo que vemos también es la construcción de un desarenador y la cámara de carga, y ahí estamos colocando los principales impactos generados, como es el trabajo de movimiento de tierras que origina incremento de material particulado en el ambiente, como les comentaba. El tema de lo que es calidad del aire es lo más crítico en la construcción de una central. El manejo inadecuado de desmonte, como les comentaba, generalmente los desmontes lo que hacen es, si bien es cierto están autorizados en los instrumentos de gestión ambiental, las empresas lo que hacen es lo colocan en esa zona, pero no protegen de que esté adecuadamente estabilizado. Simplemente lo colocan y después, al final de la construcción, comienzan a estabilizarlo. Pero mientras tanto, la inestabilidad se produce. La posible deforestación para colocar este tipo de instalaciones. La construcción del túnel de aducción también se genera una serie de impactos, como por ejemplo los ruidos por la voladura. Este es típico, ¿no? Ahí ya se recibió muchas denuncias ambientales por este tipo de situaciones. Las voladuras son bastante fuertes, y como están en zonas encañonadas, porque es la ubicación típica de una central hidroeléctrica, las poblaciones que están a los alrededores son afectadas. Ya ha habido daños así de hecho, que se ha identificado, simplemente porque los pobladores o no han querido vender sus terrenos, o no se han informado de que iba a haber voladura, o que no han querido salir de repente. Y los daños por este tipo de situaciones son fuertes. También se presenta la contaminación de las aguas de filtraciones con trazas de hidrocarburos y concreto, y lo que ven en la foto superior es un hecho que yo mismo he tomado, son aguas que están saliendo del mismo túnel,
y que en su momento no estuvieron previstos, no estuvieron identificados, pero que finalmente fueron solucionados, pero sin embargo ya había un tema ambiental que solucionar ahí. También la contaminación de agua superficial con las aguas de filtraciones retiradas del túnel, que también se puede mostrar en esa vista que está en la parte inferior. Ingeniero, tiene 5 minutos. Ok. La construcción de la casa de máquinas y sistema de descargas también tiene muchos impactos. Ahí estamos viendo la cantidad de material que se ha tenido que retirar para poder construir esta casa de máquinas en caverna. Van a poder observar ustedes, como van a tener la presentación, los impactos que se han generado. La construcción de campamentos y talleres, así como los almacenes, también el hecho de colocar simplemente una zona donde no había nada, colocar campamentos, tener gente, generar residuos domésticos, generar efluentes domésticos, ya en sí está provocando daños. En la parte inferior también, si no se tiene un adecuado sistema de tratamiento de aguas industriales, también se va a provocar daños a los cuerpos de aguas de los ríos. Las plantas concreteras dentro de la obra, igualmente, el sistema de tratamiento de aguas de lavado de los mixers, por ejemplo, si no hay un sistema canalizado de un tratamiento previo antes de la descarga final, va a provocar daños. La implementación de caminos de acceso para los frentes de trabajo. El que estamos viendo en la parte superior izquierda, por ejemplo, era un cerro completamente verde. Y para construir un túnel se tuvo que hacer todo este trabajo de acceso y deforestación y inestabilidad de taludes, por ejemplo. Igual están las demás fotos. La implementación de los DM, también hay de deforestación o impacto visual también, como se ve en la parte superior. Y en la foto, la quería mostrar, en la parte inferior izquierda, aparentemente lo que se ve al fondo es un DME que no tendría mayor impacto, porque aparentemente es pequeño. Pero en la foto a la derecha, yo estoy al fondo y se ve que la realidad del desmonte es bastante alto, y la empresa solamente había declarado que su DME iba a ser no mayor de 1 metro. Sin embargo, ahí hay 3 metros por lo menos. Otro tipo de impacto se produce en la extracción de materiales de cantera. El movimiento de materiales justo cerca a los cuerpos de agua, lógicamente van a afectar a los cuerpos. Y ya la presencia de restos arqueológicos en la zona del proyecto. El trabajo de responsabilidad social con las comunidades que están cercanas a los proyectos. Al final los impactos más críticos que pueden impedir que un proyecto continúe no es la parte social, no es la parte física, no es la parte biológica, es la parte social. Y ese es el trabajo que tiene que ser que más tiempo debe dedicar a las empresas que están dedicadas a este negocio de construcción. Y finalmente aquí los trabajos de monitoreo que hacemos durante la etapa constructiva del proyecto. Ahí vemos la calidad del aire, calidad del suelo, calidad del agua y ruido. La OEFA tiene equipos para todo este tipo de monitoreos y trabajamos con laboratorios certificados para validar mejor el trabajo. ¿Qué es lo que estamos encontrando como limitaciones? Por ejemplo, el acero 29, como les comentaba, ya tiene 20 años y no se considera nada relacionado con el aspecto del caudal ecológico. Es importante que se considere porque hay empresas que simplemente desvían un cauce para generar electricidad y el caudal ecológico, que debería ser un valor X, no es respetado. Sin embargo, no se puede sancionar, especialmente las centrales antiguas, porque no había normativa respecto a eso. Los impactos en los cuerpos naturales de agua por la limpieza y descarga de los desarenadores. Cada cierto tiempo los desarenadores tienen que ser purgados para que se mantenga su nivel de trabajo, y esta descarga se produce de pronto. O sea, la cantidad de sedimentos que tiene un desarenador son descargados en menos de 1 hora, y esos sedimentos van al río y afectan grandemente a gran cantidad de ríos a nivel nacional. No está definido los temas de pasivos ambientales como si está definido, por ejemplo, en los sectores de hidrocarburos y minería. Nos falta también. Los instrumentos de gestión ambiental que están definidos en el reglamento de protección ambiental no son exigibles. Solamente son exigibles los que están en los instrumentos de gestión ambiental, pero los que están nombrados explícitamente en el reglamento no pueden ser sancionados. No podemos verificar si están bien o mal, y si están mal, sancionarlos no lo podemos hacer porque no está explícito eso en la norma. Bueno, no hay límites máximos permisibles para emisiones gaseosas, y los compromisos del PAMA que tuvieron una vigencia de 5 años, simplemente pasado ese tiempo ya no tenemos instrumentos de gestión ambiental al cual supervisar. Bueno, cualquier consulta o duda,
Está ahí mi correo y la dirección también en caso sea necesario. Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, gracias por la concurrencia. Lo que vamos a exponer en este momento es una de las actividades que hace nuestra empresa Hidroambiente en relación al mejoramiento de la calidad de los efluentes industriales. Una de las necesidades principales de la industria es la calidad y el cuidado del medio ambiente y sobre todo el agua. Las empresas textiles tienen un problema fundamental, básicamente porque generan mucha agua, consumen mucha agua. Y el agua que utilizan prácticamente lo desechan al alcantarillado. Pero el año pasado, en septiembre del 2013, se puso en vigencia la ley de valores máximos admisibles de descargas industriales. ¿Qué significa esto? Que se está regulando las descargas a los sistemas de alcantarillado. Por lo tanto, las empresas tienen que tener cuidado en el vertimiento que están haciendo. Básicamente, las empresas textiles tienen un problema fundamental en la temperatura y otro problema fundamental en el pH, por el proceso que se tiene en el desarrollo textil. Esta empresa, que es la que vamos a hablar seguidamente, es una empresa que se dedica al teñido. Por lo tanto, es una empresa que hace teñido de telas para el mercado nacional. Hay dos tipos de proceso de teñido: el teñido del poliéster y el teñido del polialgodón. Nosotros estamos trabajando en ambos sistemas, el poliéster y el polialgodón. Una para este caso que es poliéster y otra textil que trabajamos en Lurín, que es pues, el tema de algodón. ¿Cuál era la problemática de esta empresa textil? Básicamente tenía los problemas relacionados con los BMA, y ellos tuvieron una caracterización de los BMA y tuvieron un problema con respecto al anexo 1. El anexo 1 es con respecto a la parte de toda la parte orgánica, es decir, tiene problemas, como lo dice ahí, en el DQO, 1220 miligramos por litro, la ley te permite 1000. Con respecto a los aceites y grasas, tienen 450 miligramos por litro, la ley te permite 100. Eso es con respecto al anexo 1. Acá solamente se paga la multa. Pagas la multa y puedes ser susceptible a seguir funcionando. Pero en el anexo 2 tiene excesos de estos vertimientos y, por ejemplo, el pH, el límite es entre 6 y 9, tiene 5.5. Ya ahí lo pueden cerrar. Y con respecto a la temperatura, el máximo de la temperatura es 35 grados centígrados. Y esta empresa sale con 36 grados centígrados. En realidad sale con 70. ¿Sí? Tiene una alta temperatura que lo tenemos que solucionar. ¿Y cuál es el otro costo? El otro proceso, la otra problemática principal, los costos relacionados con el agua y los costos relacionados con la energía. ¿Cuál es el proceso actual que tiene esta fábrica? Bueno, esta fábrica tiene dos problemas, bueno, muchos problemas. Tiene un proceso de que compran agua potable y como les falta el agua potable, compran agua de camiones cisterna y por lo tanto tienen un mayor consumo de agua. De esa cisterna pasa a los ablandadores y de los ablandadores pasa al caldero. Y parte pasa al caldero y parte pasa a todo el sistema de las máquinas textiles, ¿no? Ahí tenemos, en esta fábrica tenemos 11 máquinas textiles, las Jumbo, las Jet, las de Breca y otro tipo de máquinas que necesitan temperatura y necesitan caudal para hacer el proceso de teñido. El único sistema que tienen es que sale el efluente de estas máquinas y lo único que hace lo va directamente a un pozo de efluentes. Este pozo de resección de efluentes lo único que hace es bombearlo a una torre de enfriamiento para tratar de bajar en algo la temperatura, y la temperatura que se supone debe estar descargada a 35 grados, pues no llega a esta descarga por la que el caudal es bastante alto y necesitan una torre de enfriamiento muchísimo mayor. Y por lo tanto no hay ningún sistema de tratamiento. ¿Y cuáles son los costos? Los costos asociados a este sistema. Pues los costos asociados a este sistema, ya lo estábamos hablando hace un momento, es con respecto al agua. El principal costo
con respecto al agua. Esta empresa gasta en agua potable, con respecto a la compra de agua en Sedapal, alrededor de 54.000 soles mensuales. La compra de las camiones cisternas tiene 46.000 soles mensuales. Y el costo es un costo, tercer costo, el costo de ablandamiento. Son 3.600 soles, que a mí me he equivocado, he puesto 360, le baja un poquito. Pero otro costo asociado es el costo de energía, el costo de lo que consume el caldero para generar el vapor necesario para poder hacer el proceso de teñido. Y otro costo es el costo de las horas muertas. ¿Por qué el costo de las horas muertas? Porque cuando no hay agua y está esperando el camión cisterna que llegue, aproximadamente se gastan de 2 a 3 horas diarias donde los trabajadores no tienen nada que hacer. Entonces, alrededor de 90 horas muertas mensuales, que tiene un costo de pago y de personal que no hace nada por 14.000 soles. Y después tiene los costos de desecho al alcantarillado, y después tiene unos costos adicionales de los BMA. Y estos costos de los BMA, están relacionados con lo que estábamos hablando ahora, que tienen unos costos que los tiene que pagar. Entonces, en realidad, estamos hablando de que esta empresa gasta 207.000 soles mensuales en la generación del proceso. ¿Ok? Entonces, si están gastando 207.000 soles y están todavía con la posibilidad de que les cierren el sistema de alcantarillado, ahí tienen un problema. Le cierran el sistema de alcantarillado y la empresa tiene que dedicarse a otro rubro. Pues bien, ¿de dónde viene todo esto y por qué viene todo esto? Le voy a explicar rápidamente. El tema de los BMA y lo que estaba hablando la persona que expuso anteriormente, ellos miran los LMT, los límites máximos permisibles, pero los BMA, son los valores máximos admisibles que van al sistema de alcantarillado, devienen de los TLC. ¿Y los TLC por qué? Porque en un momento determinado las empresas, tanto extranjeras como nacionales, tenían que ponerse en el nivel de exigencias con respecto tanto al social complaints, que es la parte de laboral, que tiene que cumplir con las leyes laborales, y tiene que cumplir con las leyes ambientales. Por lo tanto, tenían que poner unas normas en las cuales todas las empresas que podían exportar y podían competir a nivel internacional tenían que tener este tipo de control, por decirlo así. Los BMA, básicamente, el problema que hacen es que, por ejemplo, si tienen aceites y grasas en una descarga, lo que va a hacer es tuberculizar la tubería. Y al tuberculizar la tubería va a reducir el caudal y por lo tanto va a ser menor el caudal de paso. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que entre esa película de grasa y la tubería se forma una zona anaerobia. Esa zona anaerobia, hay bacterias anaerobias. Esas bacterias anaerobias lo que hacen es reducir los sulfatos. El reducir los sulfatos lo que hace es convertirlo en ácido sulfídrico. Eso es el tema del olor. Pero el ácido sulfídrico con la humedad se convierte en ácido sulfúrico. Por lo tanto, el ácido sulfúrico lo que hace es corroer las tuberías. Y al corroer las tuberías, lo que necesita las empresas prestadoras de servicio, que es hacer un reemplazo de tuberías cada cierto tiempo. Por lo menos se dice que el 5% de las tuberías deberían ser reemplazadas en toda empresa de prestadores de servicio. Pero lamentablemente los niveles de presupuesto no permiten llegar a hacer ese recambio de tuberías. Por lo tanto, la única posibilidad que se tiene es reducir las emisiones y las descargas a los sistemas de alcantarillado para tratar de tener una mayor vida útil del sistema de alcantarillado. Por eso deriva a todo este tema de los BMA. Pero bueno, pasemos al tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa viene dado porque nos piden a nosotros qué hacer con todo esto. Entonces nos planteamos unos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Neutralizar el pH, para que el pH esté entre 6 y 9. Bajar la temperatura a menor de 35 grados y mantener una dureza adecuada. Es decir, como tienen ablandadores, estos ablandadores necesitan trabajar con el caldero y con la máquina de teñido.
Si nosotros vamos a recircular el agua, necesitamos que esta agua ya esté dentro de la dureza para que pueda entrar nuevamente la máquina de teñido. Eliminar el color de los efluentes para poder hacer un enjuague con este tipo de efluentes y determinar la posibilidad de usar el efluente como enjuague en algunos procesos. Las condiciones de trabajo eran de las más extremas. Solamente teníamos un área disponible de 11 metros cuadrados para hacer una planta de tratamiento de aguas residuales. 11 metros cuadrados. ¿Qué hacemos con 11 metros cuadrados? Y otro lado, la poza de recepción de efluentes era demasiado pequeña. Es decir, el control de los efluentes en un momento de picos máximos era tan poco que teníamos que tener una exactitud en el control de los efluentes. Por lo tanto, nosotros hicimos, bueno, la única alternativa que hay, porque todas las plantas de tratamiento de aguas residuales, las tecnologías que existen son lagunas anaerobias, existen lodos activados, existen reactores anaerobios de flujo ascendente, existen los MBR, pero nosotros tenemos una tecnología no tradicional que está basada en tanques sedimentadores de alta eficiencia. Ahora, ¿qué es esto y cómo es un tanque sedimentador de alta eficiencia? Bueno, estas son las condiciones de trabajo antes de pasar a eso y se ve que está totalmente muy estrecho todo el trabajo y donde está toda la fábrica. Por lo tanto, lo que teníamos que hacer es una tarea titánica. Este es un modelo de simulación. Los tanques sedimentadores basan en el principio de que necesitan un tipo de sifoneo. ¿Y en qué se basa todo esto? Se basa en que nosotros vamos a hacer una determinada característica de las partículas a través de coagulantes y floculantes. Estos coagulantes y floculantes tienen una densidad. Esta densidad lo que hace es bajar por la parte superior donde dice ingreso de la carga de alimentación y baja por una campana pegada entre dos campanas. Esto tiene dos efectos. El primer efecto es un efecto de adherencia a la capa límite, es una de las campanas que está debajo de la primera zona, y esa adherencia a la capa límite permite que esta densidad de estos sedimentos que están bajando empuje una zona de núcleo donde está el agua clarificada. Y esta agua clarificada comienza a subir y hace un sifoneo por esas campanas que se llaman campanas deflectoras en la parte inferior. Y ese sifoneo permite circular el agua. Y al momento de circular, lo que hace las primeras zonas, los primeros sedimentos que están todavía con una baja densidad, vayan recirculando y vayan saliendo y se vayan depositando en una zona que aparece como si fuera una zona de amortiguamiento de lodos. Esa zona de amortiguamiento de lodos le permite generar un peso específico a estas partículas y en un momento determinado van a caer y se van a sedimentar. Este tipo de tanques sedimentadores no tiene ningún tipo de accionamiento interno, solamente cinética, mecánica de fluidos y cinética de este tipo de tanques. Por lo tanto, los tanques, no sé si aparece bien el movimiento, ahí más o menos se ve un poquito el movimiento. Los tanques se van a comportar en una manera de clarificación y sedimentación. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros tratar? Tratar de que la zona donde se está depositando todo el lodo y todas las partículas que están cayendo por el proceso molecular no lleguen a subir. Y por lo tanto nuestra tarea es tratar de eliminar esos lodos en forma constante, cuidando en todo momento que la dosificación sea la adecuada. Para eso nosotros vamos y hacemos una serie de actividades. Esto, por ejemplo, ya en forma tridimensional, lo que son los tanques sedimentadores. Y esto es lo que hacemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Primeramente, hacemos un estudio del tipo de efluente que se tiene. Vamos y tomamos una muestra. Y por lo tanto, al momento de tomar una muestra, nosotros podemos saber con qué reactivo, coagulante y floculante que existe en el mercado, podemos utilizar para que sea la sedimentación necesaria. Eso es nuestro primer trabajo. Y le decimos al cliente, si podemos clarificar o no podemos clarificar.
Lamentablemente estos eran unos videos, pero parece que no pueden correr acá, donde nosotros estábamos demostrando el proceso de clarificación de cada uno de los componentes de esta fábrica, tanto para el agua de enjuague como para el agua de teñido. Y en ambos casos se pudieron hacer. Entonces, nosotros vamos primero a hacer este análisis preliminar. Después de haber hecho este análisis preliminar, lo que hacemos es un estudio piloto. Entonces vamos con un tanque sedimentador pequeño para hacer un proceso, para hacer un modelo de similitud, y con ese modelo de similitud, ¿qué es lo que hacemos? Determinamos características de sedimentación. Y esto es, esto por ejemplo es un piloto que hicimos en una textil, en donde en realidad sí estábamos poniendo los coagulantes y floculantes, y podíamos en situ poder determinar ante el cliente que la clarificación que íbamos a llegar era la adecuada. Con todos los procesos que habíamos hecho anteriormente, ahí estábamos bombeando hasta el polo sedimentador, que era un tanque sedimentador piloto, y con eso llegábamos a hacer una clarificación. No se ve, vamos a regresar rápidamente, y ahí sí se ve la claridad que estamos sacando. Entonces, ¿qué hace cada cliente? Cada cliente va y saca la muestra desde este punto y puede determinar si estamos en condiciones de poder hacer la claridad y podemos determinar una calidad de agua que podemos entregar. Este trabajo y estos procesos lo hacemos tanto para minería, lo hacemos para industria de galvanoplastía, lo hacemos para industria de alimentos, lo hacemos para camales, lo hacemos para cualquier, inclusive aguas residuales domésticas. Lo que hemos hecho acá es exclusivamente para la industria textil. Después de eso, ya teniendo el tanque piloto y pudiendo saber cuál es la velocidad de sedimentación, cuál es el tiempo de residencia que se tiene, cuál es la generación de lodos que vamos a obtener, recién a partir de este punto hacemos el diseño ad hoc para cada planta, para cada fábrica. Es decir, nosotros no vendemos una planta compacta, no vendemos una planta para un determinado caudal, para un determinado DBO, para un determinado DQO, no. Lo que hacemos es específicamente para cada proceso, vamos y lo diseñamos. Hemos diseñado procesos para galvanoplastía en la cual estamos reduciendo niveles de cromo, hexavalente, niveles de arsénico, niveles de zinc, niveles de sulfatos. En la industria minera hemos estado trabajando en varias mineras donde hemos reducido el arsénico en el agua de arsénico salida de mina. Lo mismo estamos haciendo en el procesos industriales de fábrica de detergentes, procesos de fábrica de alimentos, y cada uno tiene su propio proceso ad hoc. En este caso hicimos el planeamiento. El área era muy pequeña, bastante pequeña, bien ustedes, ese es solamente el área que nos habían dado, 7 metros cuadrados. Y en función de eso nosotros diseñamos el sistema que teníamos que hacer. Estábamos hablando de un caudal de aproximadamente 15 litros por segundo. No es un caudal pequeño, es un caudal bastante grande. Y por lo tanto hemos diseñado para este caudal 2 tanques sedimentadores, una zona de evacuación de lodos y una zona de resección de fuentes. En base de esto comenzamos a hacer, en base al área que teníamos, comenzamos a hacer el diseño del cálculo de dimensiones de los tanques sedimentadores. En este caso hicimos la cimentación, porque estamos hablando de tanques de, si bien es cierto, 1,5 metros de diámetro, pero estamos hablando de 11 metros de altura. Necesitamos un estudio de cimentación para que estos tanques para que estas zonas puedan aguantar, y también necesitamos hacer para cada proceso un estudio. Por ejemplo, hicimos un estudio del nivel de almacenamiento. Es decir, el agua entra muy rápido porque hay periodos cortos de descarga. Estos periodos cortos tenemos un caudal instantáneo, y por lo tanto tenemos una capacidad de almacenamiento de 10 metros cúbicos. ¿Qué hacemos con eso? Por lo tanto, para esto desarrollamos que teníamos que utilizar 2 bombas sumergibles de rápido impacto, y por lo tanto tenían que tener un variador de velocidad para que cuando esté trabajando en una forma muy baja, cuando el caudal esté bajo, pero si inmediatamente viene una descarga rápida con un sensor, un traductor de nivel sumergido,
podíamos saber en qué momento la carga estaba llegando rápidamente y la rampa de acceso del variador de velocidad tendría que ser muy rápido para poder absorber esos caudales instantáneos. Eso fue el estudio de almacenamiento. Nos tomamos bastante tiempo en hacer algo que se llama el proceso del teñido. Nos convertimos en expertos en el proceso, ¿no? El proceso, por ejemplo, el primer proceso de descrude, ¿no? El descrude de la tela significa que la tela se tiene que enjuagar para quitarle todos los componentes que le han puesto para que esa tela pueda ser susceptible de ser vendida. Pero no es factible dentro del proceso de teñido que se pueda trabajar con eso. Por ejemplo, tanto el proceso de descrude, el proceso de enjuague, el proceso de teñido y el proceso de neutralización. Entonces nosotros pudimos observar un esquema como este, no como un diagrama de proceso. En este diagrama de proceso tenemos un tiempo determinado de descrude, un tiempo determinado de agua de teñido, un tiempo de lavado reductivo y un tiempo de neutralización. Y por lo tanto pudimos comprobar un tipo de efluente. Y en ese tipo de efluente teníamos dos tipos de dosificación. Tipo 1, mucho más fácil de poder aclarar, y el tipo 2 mucho más difícil de poder aclarar. Por lo tanto, en función de los tiempos, tendríamos que saber en qué momento va a descargar una máquina ese determinado caudal para poder aplicar la dosificación necesaria. Otra de las cosas que tuvimos que estudiar es que afecta directamente a los costos, que ya los vimos, es la parte de generación de energía del caldero. Bueno, acá hacemos todo un desarrollo de lo que significa ¿qué significa el caldero? El caldero necesita generar vapor para que este vapor pueda ser tomado por la máquina de teñido para elevar la temperatura del agua. La máquina de teñido llega a una temperatura de 18 grados y lo tiene que elevar a 60. ¿Quién eleva la temperatura? El caldero a través del vapor. ¿Cómo lo eleva? Generando y cediendo energía. Energía que va desde 102 grados que genera el vapor hasta llegar a la máquina, que es 80 grados. Y por lo pronto, de 80 grados hay una transferencia de calor directamente hacia el agua que está dentro de la máquina de teñido. Y por lo tanto tiene un costo de energía. Esto es lo que vemos acá con el caldero que le está cediendo la energía a la máquina de teñido. Y por lo tanto tendríamos que saber cuál es la capacidad y cuál es la cantidad de ahorro que nosotros podíamos dar, porque nosotros vamos a dar agua y esta agua va a tener una temperatura definida. La temperatura definida que nosotros vamos a dar en el proceso es de 40 grados. De 40 grados lo vamos a llevar a 80, por lo tanto hay un delta de temperatura diferente que llevar de 18 grados a 60 que de 40 a 60. Por lo tanto, ¿qué es lo que estábamos calculando? ¿Cuál es el ahorro que nosotros podíamos generar en función de ese proceso para poder determinar uno de los componentes principales? Estos son, por ejemplo, la tabla de energía necesaria para cada una de las máquinas de vapor y cuál es la energía cedida. Por ejemplo, en esa energía cedida estamos hablando de 1.209.600 kilocalorías en relación a 576.000 kilocalorías que damos con el agua que nosotros estamos hablando a 40 grados centígrados. Por lo tanto, hay un ahorro de energía. Estas son las formulaciones que nosotros necesitamos para poder hacer, digamos, los cálculos de ahorro del gas, porque estamos hablando en función del gas, lo que se está gastando en esta parte. Por lo tanto, nosotros pudimos determinar que estamos haciendo un ahorro importante de energía. Estos son todos los resúmenes de energía necesarias y todo eso. Y al final nosotros comprobamos que con nuestro sistema estamos llegando a un costo mensual de energía de diferencia aproximadamente de 15.000 soles. Por lo tanto, nuestra propuesta daba un ahorro de un 52% de energía de gas que se iba a utilizar. Ingeniero, tiene 5 minutos para finalizar. Ok, voy un poquito más rápido. Bueno, esto es en cuanto a los sistemas de clarificación. Ya les dije ahí, nosotros teníamos una dosificación tipo 1, por lo tanto en esta dosificación, que era el 75% del tiempo que nosotros estábamos dosificando, nos estábamos gastando 27.000 soles mensuales si fuera esa dosificación de forma permanente,
y la dosificación tipo 2, que es el agua de teñido, estamos gastando alrededor de 43.000 soles. Pero si lo llegamos a hacer en forma alícuota, lo que realmente necesita cada uno de ellos, en realidad nuestro proceso es de 31.000 soles. Por lo tanto, vemos algunos costos asociados, seguidamente un costo asociado con respecto a la generación de lodo, que me dicen, ¿qué hago con el lodo que estoy generando? Pues el lodo que estoy generando lo voy a meter a unas mangas que se llaman tipo Mactube. Vean ustedes, esas mangas lo que hacen es filtrar el agua. Por lo tanto, el lodo se queda dentro y el agua comienza a filtrar, y al final tengo un lodo estabilizado que lo puedo mandar a un EPS totalmente libre de cualquier elemento contaminante. Planteamos un tema de automatización y control porque era necesario que cada una de estas máquinas pueda estar metida dentro del PLC. Por lo tanto, el proceso productivo, el diagrama de proceso de cada uno de estos vamos a tener que estar metido dentro del PLC, no es Minestel. Y el PLC va a estar metido dentro de un web page, y por lo tanto la empresa podría estar supervisando todos los procesos dentro de un web page, puede ser un SCADA, y puede al final llegar a controlar en forma mucho más eficiente. Esto es nuestro proceso que nosotros estamos proponiendo. Son 2 tanques sedimentadores de alta eficiencia, un proceso de dosificación a través de coagulantes, un proceso de dosificación a través de floculantes, mezcladores en línea. Estos mezcladores en línea le permiten agitar ambos procesos. De estos procesos va a una cama, a una cisterna, de esa cisterna va directamente al proceso, y por lo tanto lo único que se tiene es el excedente o el rebose de la cisterna y el rebose de la cisterna de resección de efluentes. Ahí tenemos la manguera Mactube que está directamente relacionada al sistema, y por lo tanto ahí están los costos asociados a todo esto. Al final, de todos nuestros costos asociados, vemos que los costos, se eliminaron las horas muertas, se eliminaron los costos de compra de agua de camiones cisterna, y por lo tanto los costos asociados llegan a 66.000 soles. Entonces, comparado los costos asociados con los costos generados sin tratamiento y con tratamiento, vemos que tenemos una diferencia bastante grande, y que al final llega a un 68% de reducción de costos, ¿no? Esta es reducción de costos del 68%. Por lo tanto, esta fábrica puede hacer una recuperación de la inversión, en este caso en 5 meses. Acá podemos determinar que nosotros hicimos una reducción de 855 miligramos por litro de DBO a 13, y de DQO de 2.500 a 35, verificado por un examen de laboratorio. Yo creo que he tratado de ser lo más explícito posible, y esto es la experiencia que nosotros hemos tenido en procesos, en reuso de agua en textilería. Muchas gracias. Como ya me han presentado, soy el ingeniero Juan de la Torre, y vamos a tocar el tema gestión del tiempo aplicado a proyectos de ingeniería. Y agradecer a los expositores, a los organizadores. Para mí es un honor estar aquí en el Colegio de Ingenieros. He tenido oportunidad de dictar anteriormente por aquí. Y bueno, empecemos. Un primer acercamiento de lo que es proyectos como definición, como lo define por lo menos el MEF, el Ministerio de Economía, es que primero, en un proyecto, es un ciclo, ¿no? Tenemos primero que tener una idea, por ejemplo, hacer una carretera, digamos en una municipalidad distrital, hacer un sistema de agua potable, hacer un colegio, ¿no? Nace una idea en las autoridades, en la autoridad local, provincial o gobierno central, ¿no? Esta idea se tiene que plasmar luego en un documento que se llama el perfil, un documento técnico, no socioeconómico, algún componente técnico, no tiene que ser luego viabilizado este documento, y tenemos una parte que se llama la parte de inversión. ¿Puedo sacar este? Entonces decíamos, ¿no? Estudio de inversión. Estudio de inversión está compuesto por los expedientes técnicos, un documento donde están los planos, los metrados. En este expediente técnico luego venimos a la parte de la ejecución de la obra,
de ejecución de la obra propiamente, estas dos etapas se llaman la etapa de inversión y posteriormente tenemos la etapa de operación y mantenimiento. Es una definición, como le repito, que le da el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y por qué menciono esto? Porque en lo que es proyectos de ingeniería, esta es información del SEACE del año 2012, en el Perú se han ejecutado en obras aproximadamente... Ahora, apóyenle con... Decían que en el año 2012, según el SEACE, se han ejecutado aproximadamente 19.900 millones de soles en obras. Es mucho dinero el que está en juego, ¿no? Es mucho, y las empresas constructoras, las grandes empresas constructoras de ingeniería, pues tratan de obtener una parte de participación en esta cantidad de dinero que tenemos, que maneja el Estado. Bueno, lástima que no se distinga bien, pero bueno, son 19.900 millones de soles en obras. Otro rubro importante que tenemos es el de consultoría de obras, que son aproximadamente 1.400 millones. Dentro de consultoría tenemos lo que es supervisión de obras y lo que es elaboración de expedientes técnicos. Finalmente tenemos el área de servicios, donde está encajado lo que son los perfiles, y en servicios tenemos el año 2012 12.900 millones de soles que se han ejecutado. Como ven, hay mucho dinero, es el gobierno la principal fuente de economía en este país, y para las constructoras, pues, como la que yo trabajo, estamos pues tratando de tener la mayor cantidad de obras, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de gestión del tiempo. Un detalle más, otro cuadrito, también información del año 2012. No les presento el 2013 porque aún no ha sido publicada, no está todavía disponible. En obras del año 2012 se han ejecutado un total de 14.722 obras. 14.722 obras ejecutadas el año 2012. Un dato interesante, ¿no? Lástima que no podamos ver o no se pueda tener esa información de cómo es una empresa, por decirlo, a cuántas obras puede acceder o ha tenido acceso durante el año, ¿no? Una información que, bueno, sería interesante manejar. Entonces, gestión del tiempo, ¿no? Lo primero que yo le diría, pues, a todo profesional o a una empresa constructora, si de repente alguien que trabaja en alguna empresa constructora, es ser realistas. Ser realistas. Tienes que estar ubicados, ver cuáles son tus verdaderas y reales potenciales y posibilidades de éxito en ejecutar un determinado proyecto de ingeniería, ¿no? Cuando empecé, yo ya tengo 2 años de colegiado, ¿no? Con mucho entusiasmo, salí de la universidad e intenté participar en algunos proyectos, de repente no muy cercanos a lo que era mi formación, y no con mucho éxito. Comencé un poco a desarrollarme, cuando ya comencé a enfocarme en mis actividades, y a partir de eso, a partir de hacerme fuerte en lo que yo conozco, en lo que yo sé, comencé a desarrollarme como una espiral, y ahora voy abarcando nuevas cosas, ¿no? Sea realista, ubícate, no te metas en lo que no dominas. Bueno, dimos una definición del Ministerio de Economía y Finanzas, de lo que es un proyecto, y hay otra institución a la que pertenezco también, que es el Project Management Institute, que tiene una publicación que se llama, ya muy conocida, se está difundiendo bastante en el país, incluso creo que han abierto un capítulo aquí en Perú, o 2 o 3 capítulos en Perú. Tiene una publicación que se llama La Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, o Guía PMBOK. Esta publicación define un proyecto de la siguiente manera y dice: un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Bueno, a pesar de que de repente aquí algunos colegas, ¿no? Algunos profesionales han tenido la oportunidad de participar en algunos proyectos, por más que las obras sean similares, voy a poner un ejemplo, digamos, construir una losa deportiva, que sean los mismos planos, pero por más que sea idéntico absolutamente todo, el tipo de concreto, el dimensionamiento, el tipo de los arcos, pero si se ejecuta en la costa, en la sierra o en la selva, a pesar de que es un proyecto bastante similar,
créame que va a tener sus propias características, ya sea por clima, idiosincrasia de la gente, tipo de suelo, etcétera, etcétera, una serie de factores. Así que todo proyecto es único, según la definición del Project Management Institute. Bueno, gestión del tiempo, gestión del tiempo. Una recomendación, no de repente para los ingenieros que son mayores, ¿no? Los colegas que ya tienen años seguramente en la ejecución de obras, sobre todo para los jóvenes, bueno, que veo algunos compañeros jóvenes, y es algo que yo trato de hacer cuando ejecuto una obra. En algún momento he tenido ejecutando 5 obras simultáneas, he estado encargado de que esas 5 obras simultáneamente que las vengo ejecutando sean exitosas. Pero es complicadísimo, o sea, decirlo es muy fácil, ¿no? Pero ejecutarlo es un tremendo dolor de cabeza. ¿Qué es lo que hago? Trato de identificar a mis líderes. Siempre en mi plantel de ingenieros, en mi plantel de maestros de obra, operarios, va a haber una persona que es líder, de la cual le recomiendo, colega, jóvenes, tratar de hacerse amigo de ellos. Sería un error que tú no te lleves bien con ellos, y mucho peor si es que tienes algún tipo de conflicto con él. Error. Así que identifica a los líderes, porque ellos van a ser los que te van a arrastrar a que tu obra sea exitosa, ¿no? Y bueno, como un pequeño comentario, ¿no? Hay una gran diferencia entre ser jefe y ser líder. Yo siempre digo, no, mañana mi amigo se vuelve presidente, yo al día siguiente me vuelvo viceministro, ministro. O sea, jefe, no es necesariamente un líder, no es necesariamente una persona a la cual uno siga. Esta institución, el el Project Management Institute del PMI, dentro de su publicación, el PMBOK, tiene 10 áreas del conocimiento. Esta publicación, que es un libro de unas 500 hojas, la divide en 10 áreas del conocimiento. O sea, le da a la gestión del proyecto 10 áreas de conocimiento que son las relevantes para llevar de manera exitosa un proyecto. Estas áreas son gestión de la interacción del proyecto, gestión del alcance del proyecto, gestión del tiempo del proyecto. O sea, recalca que la gestión del tiempo es una parte muy importante, ¿no? Como repito, bueno, son 25 minutos los que nos dan, va a ser complicado pues que podamos desarrollar imposible es más, desarrollar estas áreas del conocimiento, así que vamos a dar algunos tópicos de esta parte que es gestión del tiempo del proyecto. Vamos a ir centrándonos ya al tema. Otra área de conocimiento es gestión de costos de proyecto, gestión de la calidad del proyecto, gestión de los recursos humanos del proyecto, gestión de las comunicaciones del proyecto, gestión de los riesgos del proyecto, gestión de las adquisiciones del proyecto y gestión de los interesados del proyecto, ¿no? Gestión de los interesados. Lo he resaltado en amarillo porque a mí, el PMI viene trabajando más de 50 años, y ya se sabe, ¿no?, por experiencia, de que los interesados en una obra pues son una parte muy importante a la cual usted, señor, que va a participar en un proyecto de ingeniería, tiene que tener mucho cuidado. Actualmente el Perú se ha desacelerado económicamente. ¿Por qué? Por no tener en cuenta los interesados. Acá no es suficiente, es muy importante, por supuesto, la parte técnica, ¿no?, la parte ingenieril, pero si no va acompañado de un componente administrativo, de no entender que no solamente todo es cálculo y excelentes diseños y excelentes temas medioambientales, si no ves esto que ya se conoce hace más de 50 años y que en Perú recién se están dando cuenta que si no tienes cuidado con los interesados, tu obra se va abajo. Tu obra se va abajo. Consecuencia, miren lo que pasa con nuestra economía en este momento, ¿no? Muy bien. Este es un cuadrito donde vemos en el eje X el tiempo y en el eje Y costo y nivel de dirección, nivel de dotación de personal. Bueno, a ver, vamos a ver. Hay un puntero. Bueno, con esto vamos a hacerlo.
Tenemos acá, ¿no?, que el costo en cuanto al tiempo, ¿no?, en la primera parte, en el inicio del proyecto, bueno, efectivamente es un costo primero pequeño, uno va analizando, va viendo pues los primeros documentos para el contrato, ¿no? Tiene una duración, como vemos acá, relativamente pequeña. Luego viene la parte ya de la organización y preparación, comienzas a contratar a tus ingenieros, comienzas a programar tus actividades, ¿no? Obviamente vas ya captando la primera parte del personal que vas a incluir en un proyecto, ¿no? Esta es la organización y preparación. Y luego ya viene la ejecución, en este caso de una obra de ingeniería, la ejecución propia de la obra, ¿no? Los costos van aumentando. Vemos que es una franja mayor, un cuerpo mayor lo que corresponde a la ejecución del trabajo, ¿no? Vamos a llegar a un pico de gastos, y luego, ¿no?, la obra también comienzas a culminar tus actividades, comienzas a lograr tus metas, y bueno, vamos bajando también en cuanto a costo, ¿no? Finalmente, hacemos nuestro cierre de proyecto, cerramos nuestro proyecto. El ciclo de proyecto, ¿no?, en cuanto al tiempo. Otra cosa también importante a tener en cuenta, ¿no?, en cuanto a la duración del tiempo del proyecto, es el grado, ¿no?, estamos de bajo a alto en el eje Y. En cuanto a los costos de los cambios, empecemos con esto, ¿no? Costos de los cambios, sobre todo para los ingenieros jóvenes, ¿no? Esta es información, como les repito, que se conoce hace 50 años. O ya se viene, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Que lamentablemente a mí no me lo enseñaron. Entonces recién cuando tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en administración, bueno, me daba cuenta de que no todo era parte técnica, no solamente había que ser muy bueno en cálculos, sino que también había que entender algunas cosas en la parte administrativa. Como por ejemplo, ¿no? El que tiene experiencia lo sabe, pero para los muchachos jóvenes, a ver, retrocedemos. Ahora asistente, pues. Ok, gracias. Muy tarde. Ya, ok. Me gana el tiempo. Ok. Entonces decía, ¿no? Costo de los cambios. Si es que usted va a realizar un cambio, tiene que asegurarse que ese cambio sea antes de que comience a ejecutar su obra, ¿no? Si usted va a intentar hacer alguna modificación, ya sea a la mitad de la obra o mucho peor, ¿no?, cuando de repente la obra falta poco para terminar, sus costos van a ser mayores. Así que asegúrese, colega, joven ingeniero, de que si es que se va a hacer alguna modificación, sea en la primera etapa de su proyecto, para que sus costos sean menores, cuando de repente ni siquiera ha hecho algún primer movimiento en su obra, físicamente hablando. Usted, si hay algunos cambios, pues las implementa en esa etapa, ¿no? No en el camino. Y eso nosotros lo hemos pagado en la empresa, también cuando recién empezamos, cuando de repente no conocíamos esto, llegamos, ganamos la obra, firmamos contrato y como loquitos a ejecutar, de frente, trazo, replanteo, ejecutar la obra. Y de pronto nos dábamos cuenta que algo estaba mal, ¿no? Por no asegurarnos al inicio, ¿no? Inexperiencia de nuestra parte. Muy bien. Después también quiero comentar para los colegas jóvenes que no se preocupen, que cuando uno ejecuta una obra, recuerdo mucho las primeras obras que ejecutaba, pues preocupadísimo, ¿no? Preocupadísimo, que me daban la responsabilidad, ya Miguel, tú te encargas de esta obra. Y si las cosas me salen mal, me ponía a pensar, no, me preocupaba mucho, pero es normal, como le digo, esto ya está escrito, o sea, no hay que descubrir la pólvora. Siempre el riesgo y la incertidumbre en la primera parte de un proyecto es muy alta. El riesgo y la incertidumbre es muy alta, uno no sabe realmente qué es lo que va a pasar, no estás muy seguro, por más experiencias que tengas. De repente hay muchos ingenieros que tienen mucha experiencia, sin embargo, bueno, no sé, no quiero ponerme en la cabeza yo, sin embargo me imagino que tienen cierta incertidumbre en algunas cosas, ¿no? Pero a medida que el proyecto arranca, a medida que vas haciendo bien las cosas, a medida que tienes cuidado, la incertidumbre desciende, ¿no? Y bueno, evidentemente cuando vas desarrollando más y estás por culminar, con respecto al tiempo, la incertidumbre desaparece, tienes claro todo lo que vas a hacer.
También según esta institución, el PMI, tenemos grupos de procesos, ¿no? Y hay un cuadro que nos muestra cómo interactúan entre ellos. Tenemos el grupo de proceso de inicio, la primera parte, este primer lomito, ¿no? La gente que prepara los documentos para el contrato, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Los diagramas, bueno, etcétera. Un grupo de planificación. El grupo de planificación con respecto al tiempo, siempre estamos planificando desde el inicio, ¿no? Desde que arrancamos la obra, hasta, bueno, ¿qué te diría yo? Hasta un 75% de ejecución. Hasta un 75% de la ejecución. Estamos planificando constantemente qué se puede mejorar, ¿no? Obviamente en la última etapa ya prácticamente en el remate de la obra no hay mucho que planificar. Tenemos también los grupos de procesos de ejecución. Esto sí dura durante toda la obra, ¿no? Desde el inicio hasta el final con respecto al tiempo. Tenemos el grupo de proceso de monitoreo y control. También desde el inicio hasta el final del proyecto. Y en mi opinión, ¿no? En mi modesta opinión, ¿no? Bueno, tengo 14 años de colegiado, varias obritas, he tenido oportunidad de ser gerente municipal, gerente de infraestructura. Y en mi opinión, en el control está la clave del éxito de los proyectos, ¿no? Si tú no estás controlando, pues a veces las cosas no salen bien, ¿no? Justamente hoy día para poder acompañarlos, estuve en una de las obras muy temprano, así que la gente empezara a las 7 de la mañana y a chequear. Oye, ¿este frente qué va a hacer? ¿Cuál es la meta de este? Y así, dejar a todos encaminados para pues lograr el objetivo, ¿no? De culminar la obra dentro del tiempo establecido. Finalmente tenemos... Pedimos ayuda con la diapositiva, por favor. Ok. Y luego tenemos lo que es el grupo de procesos de cierre, ¿no? Lo que es la liquidación de la obra, la parte de liquidación técnico-financiera de la obra. Wow, esta computadora, vamos a hacer una chanchita para... Ok, ya está. No, yo soy ingeniero guerrero, no hay problema. ¿Qué no habré estado? Pues estaba en... bueno. En una ocasión me llevaron a una obra, bueno, un campamento, pues creo que una laguna, 5.000 metros de altura, increíble, así que esto no es nada. Ok. Uno de mis libros de cabecera, ¿no? Se los recomiendo, a ver si es que lo pueden conseguir, la versión en español. Bueno, lo tengo en inglés, viajo de vez en cuando con cierta frecuencia a los Estados Unidos para prepararme, capacitarme en diferentes lugares, ¿no? Me encanta este tema a mí de la gestión de proyectos, ¿no? La parte técnica la he dejado ya hace algunos años, hace quizás 6 o 7 años. Claro que entiendo perfectamente todo lo que ocurre en la parte técnica, pero ya me aboco básicamente a lograr que el proyecto sea exitoso, ¿no? Y este libro, como le repito, se llama Project Management, Assistant Approach to Planning, Schedule and Controlling, que es un enfoque de sistema para la planificación, programación y control de proyectos, ¿no? Lo tengo en mi maleta, quería mostrárselos. Y este libro, ¿no? En su portada tiene un triángulo que les conocen como el triángulo de proyecto, que seguramente bastante conocido, algunos quizás en algún otro seminario lo haya escuchado. Yo particularmente lo he escuchado en múltiples seminarios. Pero no lo siguiente, ¿no? Nos dicen de que el proyecto tiene un triángulo tiempo, costo, rendimiento, y que entre ellos son restrictivos. Pero este libro, yo tengo la tercera edición que tiene más de 25 años, me lo compré, bueno, me lo compré de segunda, cuando estaba en uno de mis viajes en Estados Unidos, me lo compré de segunda, y hace 25 años, ¿no? Hace 25 años que tiene este libro, y es la tercera edición, o sea, debe tener más años.
decían, ¿no? Que hay un círculo alrededor de este triángulo de proyecto que dice con buenas relaciones con los clientes, con los customers, ¿no? Con los clientes. Así que, nuevamente, no caigamos en el error de que toda tu parte técnica esté excelente, que tú seas un excelente ingeniero, ¿no? Sino tienes que tener una muy buena relación con el entorno en el cual te vas a mover, porque si no lo tienes, pues se puede venir abajo tu proyecto, como lamentablemente ha ocurrido en nuestro país en algunos proyectos bastante importantes. En ese mismo libro, a manera ilustrativa, se encuentra este gráfico, ¿no? En el cual pues nos hablan de las comunicaciones, ¿no? Si también no tienes una comunicación fluida, una comunicación en la cual te logres hacer entender o también comprender lo que te están diciendo, pues puedes llegar a una obra, en este caso de manera ilustrativa, ¿no? Es un columpio que muestran en este libro, y hay diferentes enfoques, ¿no? Porque va la información pasando de un lado a otro de manera inadecuada, ¿no? Y otra... Tiene 5 minutos. 5 minutos. Ok. Y una autocrítica, ¿no? Que tenemos que hacer nosotros los ingenieros, es que efectivamente hay ingenieros que son muy buenos, ¿no? Muy buenos, pero a veces pecamos, en todo caso, ¿no? Pecamos un poco de soberbios, de que creemos que lo sabemos todo. Si yo tengo 20, 25 años de experiencia, ¿a mí tú qué me vas a enseñar? ¿No? Y a veces por esa falta de comunicación, por no escuchar, por creer que lo sabe todo, ¿no? Que no quedan en error, sobre todo los muchachos jóvenes, ¿no? Por no escuchar, pues llegamos a algunos errores, ¿no? La falta de comunicación. Muy bien. En este mismo libro también saqué una hojita que escaneé para presentársela, que le llaman el ciclo de energía por semana, ¿no? Un dato importante, creo yo, donde nos dicen, acá en la parte izquierda tenemos ahí las diferentes industrias, ¿no? Automotriz, construction, ¿no? Construcción, ¿no? Petróleo, manufactura, entre otros. Y en todo caso, para los ingenieros jóvenes, para que lo tengan en cuenta, el mayor rendimiento del personal, si es que tú quieres programar algo, tienes alguna actividad que quieras programar, el pico de rendimiento en el área de construcción son los días miércoles y jueves. Para sacarle, ¿no? Digamos, tienes alguna actividad importante, prográmale esos días. No lunes, no martes, ¿no? Menos domingo, bueno, que ya lo sabemos, ¿no? Los que a veces mandamos a hacer horas extras, sabemos que el domingo pues tienes que hacerlo porque de repente estás muy atrasado, pero el rendimiento está muy por debajo, ¿no? Los que tienen experiencia lo saben, estoy seguro lo saben porque bueno, son los años los que te han enseñado eso, pero esto ya está escrito, sobre todo para los jóvenes. Asimismo, en este libro nos presentan el pico de energía, pero esta vez por día, ¿no? Para el personal. Nos dicen de que la mejor hora para que rinda nuestro personal, o el pico de energía del personal, es entre 10 de la mañana y el mediodía, ¿no? De igual manera, si en algún día deseas programar algo, trata de que sea en la mañana. Se avanza más en la mañana. A veces uno se pregunta, ¿y por qué, no? Bueno, esto nos responde a toda una explicación psicológica que lo ven en este libro, que no va a ser materia pues de nuestra exposición, simplemente el resultado. Si es que vas a programar algo, trata de que sea en horas de la mañana, que le vas a sacar un mayor rendimiento. ¿Cuánto tiempo me queda, por favor? ¿Cuánto? 2 minutos. Ley de Parkinson, bueno, 2 minutos. Una ley, por lo menos una, en cuanto a lo que es gestión del tiempo. La ley de Murphy, ¿no? Si algo puede salir mal, saldrá mal, dice esta ley de Murphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Ocurre de que este científico estaba haciendo unos ensayos, había calibrado su maquinaria y le dice a su asistente, ok, conéctalo. Conecta al asistente y no funcionaba el experimento que hay que realizar.
Cuando se acerca, el asistente había conectado al revés, ¿no? Al revés la conexión y echó por la borda todo un trabajo de meses, ¿no? Por que no tuvieron algo tan elemental, ¿no? Como esto, ¿no? Si algo puede salir mal, saldrá mal. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El principio de la ley de Murphy es que tienes que tener te lleva a un diseño defensivo, ¿no? En el anticipar los errores del usuario final, que probablemente cometerán. Una anécdota también rápida, es, bueno, cuando me inicié yo, cuando era bachiller, me trabajaba como profesor de informática, ¿no? En el centro de San Marcos, Universidad de San Marcos. Y en ese entonces teníamos unos dispositivos de almacenamiento que le llamábamos discos de 5 1/4. Eran más o menos de este tamaño, ¿no? Y entraban en la computadora, o bueno, yo dictaba, ¿no? Muy bien, señores, alumnos, señores, inserten su disquete. Insertaban su disquete y me decían, profesor, no funciona. Otra, profesor, no funciona, profesor, no funciona. ¿Qué ocurría? Que como no había un diseño defensivo, ya luego posteriormente se corrigió, ese disquete que les comento, que quizás algunos, por lo menos los ingenieros mayores que están acá lo recuerdan, entraba por los 4 lados. Por los 4 lados y de cabeza también por los 4 lados. O sea, tenías muchas opciones de colocarlo. Entonces hay que tener un diseño defensivo de las cosas y anticiparte a los errores. Nada sucede en piloto automático, tienes que asegurarte y chequear constantemente a tu personal. Otro principio en gestión el efecto Hunter, ¿no? Que dice que las personas cambian su comportamiento cuando piensan que están observadas. Cuando piensan que están observadas. ¿Llegó el otro expositor? ¿Está presente? Ok, entonces le damos, nos queda 1 minuto nada más. Control. Básicamente control, quería contar la anécdota de este ensayo, pero cuando usted observa su personal, cuando usted como ingeniero está constantemente en su obra, pues créame que va a sacarle un mayor rendimiento que si usted sale de obra, ¿no? Puede parecer obvio, pero bueno, hay que tenerlo muy en cuenta. Y para terminar, y agradecer nuevamente a los organizadores, el carpintero piensa que todo es un clavo. Con esto quiero decir de que yo, por ejemplo, que soy ingeniero de mecánico de fluidos, cuando converso con mis colegas mecánicos de fluidos, pareciera que estuviese conversando con mi espejo. ¿Por qué? Porque he sido formado durante 5 años con los mismos profesores que de repente todos los colegas de mecánica de fluidos conocemos. ¿Y qué ocurre cuando te rodeas solamente con mecánicos de fluidos y no con otros profesionales? Que todos, como estamos formados, racionalizamos la información de la misma manera, enfocamos el problema de la misma manera. Es decir, el carpintero piensa que todo es un clavo, ¿no? Es importante que trates de ver otros enfoques, escuchar a otros profesionales. No siempre tú vas a tener necesariamente la razón, sino que compartir y escuchar, como te digo, a otros profesionales. Bueno, ¿nos queda 1 minuto? No, ya no. Bueno, ok. Una anécdota en Harvard. Bueno, muchachos, muchas gracias por escucharme, por su tiempo y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, mi experiencia está radicada especialmente en el área de eficiencia energética, ¿no? Como ingeniero químico. Bueno, adicionalmente soy asesor de la Dirección General de Sostenibilidad Pesquera del Ministerio de la Producción en el área de eficiencia energética. Y hace unos días atrás hemos estado haciendo evaluaciones periódicas de plantas pesqueras en la zona Pisco, Tambo de Mora y Chancay. Bueno, por el tiempo es muy corto, no se puede uno explayar, lamentablemente, porque, bueno, siempre es así, pues en los congresos siempre uno restringe ciertas cosas. Pero vamos a ver algunas cosas muy generales para tener en cuenta, ¿no? Para posteriores temas, ¿no? Adicionales. Las mediciones energéticas en una planta industrial están relacionadas mucho a la eficiencia, las mediciones. O sea, las mediciones es parte de un diagnóstico preliminar. Lo que pasa es que cuando a veces uno tiene una planta, está operando una planta industrial, tiene una cantidad determinada de calderas, entonces yo quiero ver
cómo se desempeña durante el tiempo de operación de la planta los calderos, ¿no? Una cosa es tenerlos ahí visualmente, cuando uno pasa, camina por la planta y ve que la caldera trabaja, pero lo que pasa es que nadie sabe cómo trabaja. El tema es nadie sabe cómo trabaja, ¿no? Entonces, bueno, está trabajando y punto, ¿no? Pero yo me hago la pregunta, ¿esas calderas realmente son eficientes? Nadie sabe. Alguna vez he hecho el intento de hacer un diagnóstico preliminar durante mi proceso productivo. Alguna vez yo he tenido la intención de ver el costo y el ahorro de energía de mi planta, de mi planta de producción. Ustedes saben que más del 60% del costo de producción de una planta, de cualquier proceso productivo, es energía térmica. No es en la parte eléctrica. En la parte de 10-15%. Pero la parte térmica es casi el 60-70%. Es una proporción muy fuerte. Entonces, justamente los industriales tienen que ver cómo de una otra manera, van a tener que ahorrar, ¿no? Pero para eso hay que implementar medidas. Una de las medidas son las mediciones. Pero las mediciones no las hago visualmente. Yo tengo que tener instrumentación para hacer mediciones. Tengo que tener mediciones, tengo que tener equipos electrónicos para poder medir de una manera seria, ¿no? Y precisa. Ese es el tema, ¿no? No sé qué pasa con el laptop. Bueno, seguimos. Entonces, lo que les comento es que justamente dentro de esas mediciones yo voy a tener ciertos parámetros que me arrojan las mediciones. ¿Qué me arroja una medición? Me arroja porcentaje de oxígeno, me ahorra porcentaje de CO2, me ahorra el monóxido, la cantidad de monóxido de carbono que tienen los gases de combustión de la caldera, me va a medir en tiempo real la eficiencia neta de la caldera como en ese momento como está trabajando. Ahora, fuera de todo el tema, bueno, eso también yo puedo seleccionar. Hay calderas más eficientes de 4 pasos, hay proveedores que venden calderas de 3 pasos, ¿no? Bueno, sí, seguimos. Cada vendedor o cada marca tiene sus bondades, tiene sus efectos, ¿no? Mayormente, uno que vende calderas no va a decir pues que mi caldera es mala, ¿no? Él tiene que decir pues que su caldera es la mejor del mundo, ¿no? Pero si uno le dice, oye, ¿cómo voy a hacer mi diagnóstico a futuro? Bueno, ese diagnóstico cuesta, pues, te va a decir, cuesta. ¿Por qué? Porque tienes que comprar equipo para hacer mediciones, tienes que comprar más, tienes que colocar más electrónica. Porque los calderos eficientes ya no son como antes. Que antes, ¿cómo hacía el operador? El operador agarraba, vamos a regular la combustión de la caldera. Y como todo es mecánico, te agarraba con la tuerca y con la tuerca o con un alicate, ahí está todo listo, ya, el humo, se acabó. Eso no es así. Eso pasó ya hace como 40, 50 o 100 años. Ahora todo es electrónico. ¿Me entienden? Entonces, para poder tener una operación eficiente en mi caldera, para mejorar la capacidad operativa de la caldera y mejorar la eficiencia energética de mi equipo, yo tengo que tener electrónica en mi equipo. O sea, tengo que introducir electrónica. Ahora, ustedes también pueden decir, pero eso cuesta. Claro, es una inversión. Es una inversión que a largo plazo va a tener que tener un resultado favorable, más favorable que negativo. ¿Por qué? Porque el industrial, cuando vea sus estados financieros, caramba, bueno, estamos ahorrando bastante combustible. ¿Y ese combustible en qué cosa me lo voy a trasladar? En dinero, en efectivo, ¿no? Entonces el industrial se va a sentir más halagado, va a ir a comer mejor, ya no va a comer, ya no va a tomar una botella de Johnny Walker de etiqueta negra, va a tomar etiqueta azul como Toledo, igualito.
de los más felices. ¿Me entiende? Entonces, más dinero va a tener en su bolsillo y va a estar más feliz. Pero siempre existe la contra. Nada es perfecto en la vida, como se dice. ¿Por qué yo voy a invertir? Porque si la caldera funciona como debe funcionar, mucha gente, muchos industriales o muchos ingenieros que están metidos en este campo, o están relacionados muy ligados a la parte de energía, dicen, no, pero ¿para qué si el caldero produce tanto? Si el fabricante dice que tiene una eficiencia de tanto, entonces igual, pues normal, quema combustible y se acabó, produce vapor y todos felices, ¿no? Pero no sabe que a medida que va pasando el tiempo, las cosas cambian. Entonces yo tengo que tener un diagnóstico. En el caso del sector pesquero, que donde estoy ligado muy íntimamente, nosotros estamos haciendo un censo. Bueno, es público ahorita con lo que estoy comentándoles. Inclusive ya hay desde hace una semana hay unas tratativas de ver la posibilidad de un financiamiento con la banca alemana, la KWF, por COFIDE, vía COFIDE, para proyectos de eficiencia energética en calderas, pero solamente para el sector pesquero. Se estaba viendo eso del sector pesquero, ¿no? Actualmente tenemos, si no me equivoco, 145 plantas pesqueras a nivel nacional, a nivel todo el litoral. Estaban incluidos las conserveras y pesqueras de harina, bueno, las que producen harina de pescado. Y en promedio, un promedio más o menos, hay un parque mínimo de 400 calderas aproximadamente, con una potencia promedio de 800 a 1500 bhp. Ese es más o menos el estimado, que a medida que vamos nosotros haciendo las evaluaciones, vamos a comenzar a recabar información, ¿no? Ese es el tema principal. Ahora, el tema, por eso yo quiero ser breve, no voy a ser muy extensivo. Parece que está fallando esto, pero muy extensivo, porque yo creo que también hay otros expositores y bueno, ustedes también tienen que estar viendo otras charlas. Actualmente, a ver. Sí. Ya, ahí no. Cuando yo estaba en las evaluaciones de las pesqueras, conversamos con los de jefes de producción, ¿no? Que están un poco ligados al tema. No tanto mantenimiento, o sea, jefe de producción, porque ellos mayormente no tanto el tema, ellos lo que necesitan es vapor para calentar su proceso, ¿no? Los ingenieros de producción más les interesa la parte de energía, porque les interesa, aunque ustedes no crean, les interesa tener vapor disponible para su proceso. Si ustedes van al lado del mantenimiento, no les interesa, porque el mantenimiento está sentado mirando el periódico, esperando solamente que lo llamen, esa es una cosa, y ahí interviene, ¿no? Los otros no. Los otros están viendo, necesitamos vapor, se están dando vueltas a su tema. Ellos me decían, nosotros no sabemos, hicimos una medición en una pesquera X, ¿no? En Pico. Nosotros no sabemos cuándo es nuestro porcentaje de oxígeno para ver si estamos bien o mal. O sea, hasta ese nivel han llegado. Entonces le expliqué con otro ingeniero más que estaba del Ministerio de Producción, que tiene un rango determinado, ¿no? Para poder más o menos tener un parámetro óptimo. Las variables de mediciones, como le decía, porcentaje de CO2, CO, monóxido de carbono, eficiencia y temperatura de gas de chimenea, tampoco ellos ni sabían las variables, no sabían ni siquiera los rangos. Entonces esa mala información que todavía queda en el aire, ¿no? Va a tener que disipar a medida que pasan el tiempo y con los informes que se están elaborando. Nosotros actualmente en el Ministerio de la Producción estamos elaborando un informe de las tres zonas pesqueras, que hemos evaluado 15 plantas, 5 en cada zona. Es muy tedioso porque hay que hacer informes y una serie de cosas.
vamos a tener una información un poco más certera del tema. Bueno, yo creo que eso es todo. Yo quiero agradecerles también la paciencia y el breve comentario que le estoy haciendo, porque creo también hay otros expositores que están esperando esto de estar acá. Muchas gracias, les agradezco bastante. Cuando hablamos de política, que es un tema que normalmente los abogados vemos bastante, por favor, tengamos en mente siempre que política se refiere a los objetivos. La política ambiental, por ejemplo, son aquellos objetivos que en materia de protección del ambiente queremos llegar como país. Siempre que hablamos de política, debemos asociar con el objetivo nacional en una determinada materia. Y cuando hablamos de planes, hablamos de las acciones estructurales o no estructurales para alcanzar esos objetivos que están establecidos en las políticas. Bien, yo voy a compartirles dos cosas solamente. Uno, un concepto de lo que es la gestión del agua, y dos, las políticas y planes del Perú en materia de gestión de recursos hídricos. Primero, recordar que el agua, como cualquier otro recurso natural, tiene tres valores. El agua tiene un valor social, un valor económico y un valor ambiental. La gestión del recurso hídrico debe sustentarse en el equilibrio de esos tres valores. Si estoy haciendo un equilibrio entre el valor económico, social y ambiental del agua, estoy haciendo un equilibrio sostenible del recurso. ¿Se escucha, por favor? ¿Me logran escuchar? ¿Sí? Bien. Y también decirles que el agua tiene tres atributos. Tiene gestión de la cantidad, la calidad y la oportunidad. Yo no puedo gestionar solamente la cantidad olvidándome de la calidad, por ejemplo. De nada le valdría que yo le dé todo el agua del mundo si la calidad es pésima para la necesidad para la cual requiere. De nada le valdría que yo le dé todo el agua del mundo en diciembre cuando usted la necesita en enero, febrero o marzo, todos los días del año. Eso se llama la oportunidad. Entonces, por favor, recordar siempre que el agua tiene tres atributos: cantidad, calidad y oportunidad, y que debemos gestionarlos de manera conjunta. Ahora bien, legalmente hablando, el agua tiene dos dimensiones: el agua como recurso y el agua como servicio. Cuando hablamos del agua como recurso, nos estamos refiriendo a la protección del agua en sus fuentes naturales. Son todas las acciones que desarrolla el Estado para proteger el agua en su fuente natural, y por eso pagamos al Estado, los usuarios de agua, un concepto que se llama retribución económica. En cambio, cuando hablamos del agua como servicio, estamos hablando de la obligación que tiene el Estado de velar que nosotros podamos tener agua en el lugar que vamos a ejercer el derecho. Nosotros no vivimos pegados a un río. Donde nosotros estamos, necesitamos de una entidad que nos lleve el agua. Y entonces hablamos del agua como servicio. Por esa actividad que pagamos a la entidad que nos lleve el agua desde la fuente hasta el lugar donde ejercemos el derecho, pagamos una tarifa. Y la tarifa la pagamos a los operadores de infraestructura hidráulica. ¿Quiénes son los operadores de infraestructura hidráulica? Aquellas entidades que prestan el servicio de suministro de agua. Sedapal, en Lima, las juntas de regantes. ¿Por qué? Porque todos ellos prestan un servicio de suministro de agua. Dicho esto, nosotros consideramos que la gestión de los recursos hídricos es el proceso que comprende a todas aquellas actividades destinadas a satisfacer la demanda de agua. Extraer el agua, regularla, transportarla, tratarla, distribuirla, aplicarla, devolverla. Todas esas actividades, inclusive emitir normas para la gestión de los recursos hídricos, todas estas actividades comprenden el proceso de gestión de los recursos hídricos. Pero no todos los procesos están inspirados bajo la GIR, la gestión integral de los recursos hídricos. ¿Cuándo estamos en un proceso de gestión integral de recursos hídricos? Estamos cuando estamos buscando el equilibrio entre el valor social, económico y ambiental del agua. Ojo, a diferencia de cualquier otro recurso natural, el agua no la podemos encontrar sola. El agua siempre necesita de un depósito, de un continente, de un cauce por el cual discurrir. Por eso, cuando yo uso el agua, debo usarla sin dejar de ver los demás bienes asociados a este recurso. La gestión integral de los recursos hídricos está inspirada en principios, los principios que fueron declarados en Dublín, Irlanda, el año de 1992. En primer lugar, recordar, señores, el agua no es un recurso infinito, el agua es un recurso finito y vulnerable. Eso es importantísimo. A veces pensamos que el agua es un recurso que está ahí por obra y gracia de Dios. No, señores, el agua es un recurso finito y vulnerable. El aprovechamiento del agua
se inspira en dos cosas: planeamiento con participación de los usuarios. No se puede gestionar los recursos hídricos solamente detrás de un gabinete, no. Se tiene que planificar la gestión con la participación de los usuarios. Cuando a mí me dicen qué es gestionar, ojo, acá hay algo que es muy bonito a veces. A veces escuchamos gestionar las cuencas. Yo les pido, si ustedes hacen un ejercicio mental e imaginariamente se olvidan que existen los hombres sobre la tierra o sobre una cuenca, van a darse cuenta que esa cuenca se sigue gestionando sola. La cuenca no necesita al hombre para gestionarse. Cuando hablamos de gestión de cuencas, cuando hablamos de gestión de recursos hídricos, estamos de conducir, dirigir, gestionar, conducir, dirigir las acciones de las personas que están sobre esa cuenca para lograr un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, pero para dirigir, conducir las acciones de las personas que están en la cuenca, yo necesito planificar. No puedo improvisar, necesito planificar. Y esa planificación tiene que realizarse con la participación de los actores de la cuenca. Y obviamente hay que destacar siempre el rol importantísimo, sobre todo en otras culturas, del rol que desempeñan las mujeres. Los objetivos establecidos en la política y estrategia nacional de recursos hídricos son 5. Tenemos que mejorar la gestión de la oferta, tenemos que mejorar la gestión de la calidad, tenemos que mejorar la gestión de la cantidad, calidad, oportunidad. Pero se incorporan 2 adicionales que son importantísimos, como lo que estamos haciendo en este momento: mejorar la cultura del agua. Solamente vamos a poder mejorar en la medida que cada uno de los pobladores del país asumamos conciencia de lo importante que es cuidar, preservar este recurso hídrico, de su buen uso. Y por eso es que hay un objetivo estratégico que es la gestión de la cultura del agua, y un último objetivo que es la adaptación al cambio climático y eventos extremos. Esos son los 5 objetivos que se establecen en la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Para alcanzar estos objetivos, como bien dije, un plan nacional. Este plan nacional contiene las acciones estructurales y no estructurales para alcanzar los objetivos. Lo tenemos elaborado en nuestro país. Este plan nacional nos dice, por ejemplo, que al 2021 tenemos que realizar inversiones de 62.580 y tantos millones de soles para poder cumplir cada uno de esos objetivos. Para cada uno de esos objetivos se establece un programa puntual y se establecen las inversiones que como país debemos realizar. Ahora bien, sabemos los objetivos, sabemos las acciones que hay que realizar. Lo importante está en lograr el financiamiento de esas acciones, y cada uno de los sectores del Estado debe involucrarse en alcanzar esas inversiones, en ejecutar esas inversiones. Y hoy en día tenemos que recurrir inclusive a figuras como las asociaciones públicas privadas, las ejecuciones de obras por impuestos, pero lo que se tiene que hacer es articular, coordinar con los diferentes sectores para que estas inversiones se logren ejecutar. Todo esto, señores, a pesar que alguno no lo pueda creer, nos pone al Perú entre los países, al menos de Iberoamérica, que más han desarrollado en cuanto se refiere al tema de legislación en recursos hídricos, en cuanto se refiere a la implementación de instrumentos de gestión de recursos hídricos. Obviamente es un proceso que se ha iniciado a partir de la vigencia de la Ley de Recursos Hídricos en el año 2009, y como todo proceso aún hay en muchos aspectos muchas cosas por mejorar, muchas cosas por realizar. Los planes de gestión de recursos hídricos en el Perú tenemos 6. ¿Por qué 6? Porque también tenemos 6 consejos de recursos hídricos debidamente constituidos. Esos planes que están aprobados son Tumbes, Chirapiura, Caplina Locumba, Chancay Lambayeque, Chancay Guaral, Quilcachil. Esos planes se han hecho gracias al apoyo del financiamiento que ha realizado el Perú, en algunos casos con el BID y en otros casos con el Banco Mundial. Y esto se ha hecho a través del Programa de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos del Perú, que ha trabajado y está trabajando en esas 6 cuencas piloto. Ojo, plan de gestión de recursos hídricos en la cuenca requiere necesariamente que exista un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, porque no nos olvidemos, de acuerdo a los principios, la planificación es participativa con la intervención de los actores de la cuenca.
Y para que los actores de la cuenca puedan participar, según la ley, participan a través de un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, que son los espacios donde intervienen todos los actores de la cuenca para la planificación de los recursos hídricos. Ingeniero, tiene 5 minutitos ya para finalizar. Uno de grave, solo una, la última lámina. Y estos consejos están conformados por el consejo mismo, donde están todos los representantes de los actores de la cuenca y además apoyados, asistidos por una secretaría técnica. Este consejo tiene entre sus principales funciones elaborar y validar los planes de gestión de recursos hídricos en cada cuenca. Esos son entonces algunos aspectos generales sobre los instrumentos de planificación de gestión de los recursos hídricos en nuestro país. Espero que algunas de estas ideas fuerzas logren contribuir en el desarrollo de sus actividades y finalmente mi agradecimiento por permitirme participar en este importante evento. Muchas gracias.